Es casi no solo necesario, sino obligado en este punto poder presentarles a José María de Pablo. Le conocen bien, es abogado penalista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿ante qué posibles delitos, en caso de que se demostrara? El propio Pujol también decía, si me llaman a declarar, yo iré voluntariamente a declarar. Que dice un hombre, solo faltaba, después de reconocer que has estado durante 34 años defraudando, si me llaman a declarar, iré. Tiene la obligación. ¿Ante qué posibles delitos podría enfrentarse el molt, todavía molt honorable? Vamos a ver, ahora es difícil saberlo porque en principio el hecho de la regularización, que es lo que él ha hecho, regularizar ese dinero y declararlo aunque sea 34 años tarde, esa regularización le exime de responsabilidad penal en cuanto al delito fiscal. Es decir, que aunque él pudiera haber estado cometiendo un delito fiscal a lo largo de estos años, al tener ese dinero sin declarar, en el momento en el que se regulariza y se informa a Hacienda, se declara de la existencia de ese dinero, se paga la cuota correspondiente, en ese momento ya responsabilidad penal no hay, no se le va a perseguir por delito fiscal. Otra cuestión es la sanción tributaria que se le pueda poner a efectos administrativos, que puede ser prácticamente el 75% del dinero que tenía, probablemente lo tendrá que pagar a la Hacienda. Otra cuestión es que se pueda investigar el origen de ese dinero. Si efectivamente ese dinero tiene un origen ilícito, si no es de una herencia, como dice él, sino que se descubriera que tuviera un origen ilícito, comisiones ilegales, por ejemplo, por pago de contratos, etcétera, en la administración de la Generalitat. Entonces sí podríamos hablar de un delito de cohecho, ¿no? Pero esto ya son hechos que ahora mismo no se saben y que habría que investigar. Bueno, él dice que la totalidad del dinero, que en realidad ni siquiera se conoce cuál es la totalidad del dinero que tenía en paraísos fiscales, no se ha acogido a ninguna de esas 3 amnistías fiscales que hemos tenido en España en los últimos años. En todo caso, si al final se demostrara, como nos explicabas, una procedencia ilícita de ese dinero y que no fuera una herencia, como él alega, estamos hablando de un señor de 84 años. Lo de que, por ejemplo, pudiera ir a la cárcel, como hemos visto hoy con Matas, es algo impensable, ¿no?, a esa edad. Es difícil. Vamos a ver, esto de que los mayores de 70 años no pueden ir a prisión es una leyenda urbana. El Código Penal no dice que haya un límite de edad para ir a prisión. ¿Qué ocurre? Si hay un límite por enfermedad y una persona de esa edad habitualmente tiene enfermedades que le impiden ir a prisión. Habitualmente ingresan en prisión, están 2 noches en la enfermería y se les concede el 3er grado en virtud de su estado de salud, ¿no? No por la edad. Entonces, probablemente con la edad que tiene no le será muy difícil acreditar algún tipo de enfermedad, etcétera, que le permita eso, pasar una noche en la enfermería de prisión y volver a quedar en libertad. Bueno, nos explicabas que la madre del cordero a partir de ahora va a ser eso, tratar de demostrar cuál es la procedencia del dinero que tenía en paraísos fiscales. Por lo que conocer de casos, hombre, no similares, pero de los muchos casos que has podido tratar profesionalmente, ¿tú crees que será posible llegar a determinar de una manera lo suficientemente contundente como para que pueda ser llevada a un juicio la procedencia de ese dinero? Es difícil, precisamente por el hecho de ser cantidades que están en el extranjero y sobre todo si datan de 30 y pico años es muy difícil conseguirlo, sobre todo porque además si son de... Porque hay que ver esas cantidades, si es una cantidad que lleva 30 años allí va a ser muy difícil porque cualquier delito que se pudiera haber cometido habría prescrito también, ¿no? Otra cuestión es que esa cuenta haya nacido hace 34 años, pero se haya ido aumentando a lo largo del tiempo, pues porque haya seguido ingresando cantidades, etcétera, ¿no? Entonces la procedencia de esas cantidades que haya ingresado más recientemente que puedan proceder de delitos no prescritos sí sería más sencillo, ¿no? Pero si es un cohecho, por ejemplo, suponiendo que hubiera cometido hace 20 años, ese cohecho estaría también prescrito. Por lo tanto, también dependerá de la fecha en la que haya recibido las últimas cantidades en esa cuenta corriente y la procedencia de esas cantidades recibidas en los últimos años, ¿no? Las de hace 30 años probablemente no sirvan para nada. Y una cosa más, José María, ya el viernes lo analizábamos aquí, nada más conocer la noticia, porque es que cantaba mucho. Decíamos, hombre, lo que pretende, es muy evidente que, entre otras cosas, lo que pretende Jordi Pujol con esa confesión por escrito, es decir, yo me he hecho todas las culpas y de esa manera exonero, dejo libres, sin ningún tipo de reproche penal, a mis hijos. ¿Eso se consigue? Es decir, con esa actitud, si él se echa la culpa, si reconoce, como ha hecho, que tenía el dinero, que era solo él, que procedía de una herencia, ¿todas las dudas jurídicas que quedaban sobre sus hijos quedan despejadas o no? Tiene que demostrar que suya la culpa, es decir, el que una persona se autoinculpe no automáticamente exonera al resto de personas que pudieran haber intervenido en un delito. Hay que llevar a efecto una comprobación de que esa autoinculpación es correcta, ¿no? Y de que efectivamente él es la única persona responsable. Si se comprueba, por ejemplo, ingresos de sus hijos, ¿no? Y porque ahí habrá, en el banco estará documentado, y esto supongo que lo pedirá la UDEF, estará documentado cada ingreso, ¿no? Habitualmente en
ese tipo de bancos no suelen ser transferencias, suelen ser ingresos en efectivo muchas veces, pero esos ingresos en efectivo los firma alguna persona, ¿no? Si estuviera la firma de sus hijos, entonces por mucho que él se autoinculpara, sus hijos sí tendrían un problema, claro. Bueno, estamos preguntando hoy, ahí lo ven, además, poco a poco se va ampliando una de las opciones, la del sí. ¿Debe renunciar Jordi Pujol a sus privilegios después de haber reconocido que durante 34 años no ha encontrado ni un solo día en 34 años? Fíjate que hay días, María, en 34 años a 365 días. Bueno, ni un ratito ha encontrado para reconocer que estaba defraudando y engañando. ¿Debería renunciar? Ustedes consideran que sí, un 64%. En Twitter yo creo que a los del 35 ni los encontramos. Que va, que va. Además es que dicen que va a tardar, que debería renunciar, pero que tardará, si renuncia. José Lozano dice que por supuesto, pero estamos hablando de catalanes y pasará el tiempo y nada. Enrique García, él no va a renunciar. La justicia debería quitárselos, investigar y llegar al fondo del fraude. Howard 0096, inmediatamente y después de devolver todo lo que ha robado, después de devolverlo debe marcharse a vivir a Andorra, dice. Y Ernesto dice, ha tardado más de 30 años en reconocer sus chanchullos, tardará otros 30 en renunciar a sus privilegios. Bueno, efectivamente, alguno que ya le ha dado un poco la vuelta a la pregunta, claro, de una manera acertada, Él no va a renunciar, así que a lo mejor lo que tenemos que hacer los demás es tratar de quitárselos porque son escandalosos esos privilegios. Bueno, José María de Pablo, abogado penalista, yo más o menos me he quedado con la idea de que si yo hubiera durante 34 años defraudado y engañado y hubiera ido a tu despacho, me hubieras dicho, no lo tienes mal. No lo tienes mal del todo para salir bien parado de esta. Pero habría que estudiar el caso concreto, porque cada situación es diferente. Con José María de Pablo, que es un extraordinario abogado además, tendría más posibilidades. Gracias, José María. Un placer.